Luis Amaya, bueno, en X, porque ahora no es Twitter. Luis Amaya, saludos de Deerfield Beach, en la Florida. Neo, ¿has leído algún libro de Germán Carrera Dama? Si es así, ¿cuál me recomiendas? Yo te voy a recomendar de entrada este, El culto a Bolívar, que es la tesis doctoral de Germán Carrera Dama. Y es el libro que expresa por qué el poder se hizo precisamente del culto a Bolívar como un elemento para dominar a la población o para unificar, para tratar de darle una identidad a la población venezolana. Este es un trabajo que fue muy polémico en su época, en su día, porque Carrera Damas básicamente lo que hizo fue cuestionar la usanza que tenía el poder político en Venezuela hasta entonces, que era, independientemente si mandaba Deco o mandaba Copellano, Bolívar era como una especie de dios. A Bolívar no se le podía cuestionar. No se podía decir que con Bolívar lo que se estaba haciendo, o con sus restos mortales, con lo que está en el panteón, eh, con la idea histórica de Bolívar, no se podía decir que se estaban mintiendo en muchas ocasiones, que se le estaba magnificando en muchas otras, de que se le estaba tergiversando tendenciosamente para, en algunos casos, discursos del poder apalancarlos, es decir, bueno, es que tal como dijo Bolívar, que eso lo hizo mucho Chávez, ¿no? Pero eso ya lo habían hecho antes. Eso se hizo antes. Como dijo el padre de la patria, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, y por ahí se iba. Y Carrera se va a la historia, hace una revisión historiográfica digamos, de ese culto, de esa especie de, él le llama esa religión civil, creo que es que le llama Carrera. Con Bolívar se hizo una religión civil, es decir, no tienes un cura, no tienes un ayatolá, no tienes un rabino, ni tienes allí un pastor, tienes básicamente un prócer que tú no lo puedes cuestionar, pues, y que es el padre de todos nosotros, es el que es comienzo y final de todos nosotros. Y nada, y Bolívar es sacrosanto y tú no puedes tocar a Bolívar. Y si Bolívar hizo eso es porque tiene razón. O sea, la palabra y la obra de Bolívar no son refutables, son un dogma, no son una idea ni siquiera sobre la que tú puedes tener un punto de vista contrario. Y Carrera es el primero. Yo tengo un video sobre eso, creo que en este canal. Ya no recuerdo, cuando hacía más revisiones de libros. No recuerdo, pero estoy casi seguro que lo tengo, sobre el culto a Bolívar. Carrera, esto es en los años 70, cuando estaba estudiando su doctorado en historia, Carrera plantea la tesis de cómo se ha instrumentalizado esa religión civil de un culto a Bolívar para dominar al pueblo y para que el pueblo no cuestione y para, en algunos casos, coaccionarle desde el poder. Entonces, bueno, Carrera se va en la historia al punto en el que los restos mortales de Bolívar son traídos de Colombia, que eso creo que lo hace Páez. Si no es Páez, es Monaga, no recuerdo ahorita. Y la descripción es maravillosa, como él dice, cómo traen a Bolívar y digamos, una suerte casi de procesión, ¿no? De cuando estos restos mortales llegan a nuestro país. Y él dice, allí arranca, allí se inicia el periplo de esta religión civil del culto a Bolívar, porque además es traído para justificar una cantidad de desmanes en aquella época. Es la Venezuela posguerra federal, una Venezuela devastada, una Venezuela de caudillos. Entonces el caudillo de turno lo que hacía era apalancarse en Bolívar para joder a la gente, pero decir, no, es que esto es como lo hubiese hecho el padre de la patria. Y así fueron todos. Así se cubre el siglo XIX. Así llega Gómez en el siglo XX y Gómez tributa una enorme admiración a Bolívar al punto que se muere el mismo día que se murió Bolívar. O sea, imagínense ustedes, ¿no? El general Gómez. Y así vendrá la democracia, así vendrá Pérez Jiménez y todo, nadie. O sea, Bolívar es inapelable en la historia venezolana. Ese libro es el libro clave. Ahora, yo tengo otro libro de Carrera. Carrera es el historiador más difícil de leer de los venezolanos. Eso, bueno, no sé si Polanco Alcántara quizás puede ser difícil también, pero digamos, entre los populares, Carrera es muy complicado de leer. Pero el otro gran libro de Carrera para mí es un poco más reciente, o bastante más reciente, la biografía del pensamiento que hizo Carrera Damas de Rómulo Betancourt, que se llama Rómulo Histórico. Ese es un libro de hace como 10 años, 10, 12 años, y es un estudio del pensamiento de Betancourt. Ese libro no es una biografía de Rómulo Betancourt. Ese libro no es que Rómulo Betancourt nació en Guatire y se exilió 3 veces y fue presidente 2, y después fue el líder de Acción Democrática. No, 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 no. Ese es un libro que
complejo también, extenso, pero muy bueno. Lo que te trata es de meterse en la psique de Rómulo Betancourt y por qué Rómulo Betancourt hacía lo que hacía. Y por qué esto es interesante. Porque Rómulo Betancourt es una figura muy denostada por la izquierda en este país, pero por la derecha también. ¿Por qué? Porque Rómulo Betancourt, que arranca siendo un comunista, y que cuando se dice Rómulo Betancourt es comunista, quizás está parcialmente en lo cierto, porque se está diciendo algo que no deja de ser verdad, que es que fue comunista, pero que no es que es, porque Rómulo, para empezar, ya no está vivo, fue en algún momento comunista. Se va morigerando progresivamente y se convierte en quizá en el más ferviente anticomunista que ha tenido Venezuela, por lo menos en el siglo XX, por lo menos hasta el momento en el que él se muere. Un tipo que odiaba a Fidel Castro, que combate a la izquierda en Venezuela pues con uñas y dientes, que no le tiembla el pulso para decirle a las fuerzas del orden, si hay que matarlos, hay que matarlos. O sea, ese era Rómulo Betancourt al final de sus días, un gran anticomunista, siendo un hombre que es fundador incluso del Partido Comunista de Costa Rica. Y bueno, además toda la primera correspondencia, los primeros escritos de Betancourt son unos escritos muy de izquierda. Ojo, eso no ubica a Betancourt como digamos, un liberal o un conservador dentro de lo que son otras cosas. Betancourt, fundamentalmente un hombre socialdemócrata, pero eso sí, extrañamente un hombre de centro izquierda que es muy anticomunista. Y eso hace que precisamente pues sea un personaje interesante. Y por eso es que ese libro de Carrera también vale la pena. Rómulo histórico, anótelo allí.